Tiene el uso de la palabra la señora congresista Tania Pariona por 2 minutos, del no agrupados. Gracias, presidente. A través suyo, igualmente quiero saludar a la ministra. Y bien, siempre nos comparamos con otros países del primer mundo, pero colegas, los países del primer mundo no tratan tan mal a sus maestros como en el Perú. Tanto maltrato no habíamos tenido desde hace varios años ya en este país. Y claro, estamos enfrentando un problema de política educativa que arrastramos de varios gobiernos, desde casi el 70, 85, 90, 95, 2000, y a la fecha lo que tenemos es una deuda histórica con el magisterio. La presión que ha generado el Ministerio del Interior para con el despacho de la ministra, yo siento que no ha ayudado a tener esa interlocución válida con los maestros. Y los problemas no se han solucionado, ministra, a través de la presidencia. No han quedado solucionados porque está pendiente la discusión y el debate sobre la evaluación, y que aquí en este foro legislativo la tenemos que hacer también. Y la evaluación, colegas, sí es punitiva. Si proyectamos esto, no interesa la primera, segunda y tercera opción que tengan. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Y ese es un tema de fondo que sí hay que debatir. ¿O acaso nos evalúan a nosotros o a otros ministerios si es que queremos hablar de una evaluación de desempeño? Ojalá nos hicieran esa evaluación también. En este momento, presidente, en Ayacucho, los maestros y las maestras están en la Plaza de Armas, escuchando y al tanto de lo que este Parlamento dice sobre la educación. Y claro, vemos algunos que sí se preocupan de cómo los policías han sido maltratados, dicen, por los maestros. ¿Y quién habla por los heridos? ¿Quién habla por la maestra Patricia Araujo, que hasta el día de hoy no camina? ¿Quién habla por los maestros que han sido denunciados hasta por extorsión y pertenecer a una banda criminal cuando lo que estaban haciendo era ejercer su derecho constitucional a la huelga? Eso, colegas, es un maltrato hacia el magisterio y no lo podemos tampoco tolerar. Además, ministra, usted... Continúe un minuto, por favor. Usted habló de las grandes brechas que todavía se mantienen entre la educación rural, urbana y en territorios indígenas. Y me pregunto cuánto de presupuesto le asigna a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, a Dijeivira. ¿Cuántos de los maestros en territorios indígenas realmente son capacitados? Yo le invito, ministra, a ir a mi pueblo, que está a 4 horas de la capital de Ayacucho. Ir a Oronjoy, Antacocha, lugares que no tienen siquiera un buen salón de clase, maestros que no han recibido una sola capacitación. Y no se trata de capacitar un día, no se trata de capacitar fuera del territorio. Vayamos a los contextos en donde están los maestros. Y eso también implica, por supuesto, reformular esa prueba famosa rúbrica. ¿Qué instrumento se usa? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién la aplica? ¿Por qué esas variables subjetivas para entender la armonía en el aula, el grado de concentración? ¿Cómo eso el docente contratado o la persona contratada para evaluar va a aterrizar en... Puede culminar un minuto. ¿Cómo esa persona puede calificar y para determinar la permanencia o la exclusión del espacio laboral del maestro? Ministra, educación intercultural bilingüe no solo es lengua originaria. Aquí no se habla de una verdadera interculturalidad cuando se reduce solo a lengua originaria. Se trata de cosmovisión, de saberes, de metodología apropiada y de métodos propios que los pueblos indígenas y los maestros tienen el derecho a implementar de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y entonces sí estamos hablando de una política educativa que no debe ser ajena a todo el paquete todavía vacío, débil dentro del sistema educativo nacional. La reforma debe ser con participación activa de los maestros. Se debe construir un mecanismo apropiado para que los maestros participen de todos los procesos y no una imposición vertical, no desde la lógica de quienes saben más y los que no saben. Eso no puede ser. Aquí no se trata de ir de manera vertical al maestro e imponer una lógica de hacer clases en sus territorios, en sus áreas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Indira Wilca, también por 2 minutos.
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la señora ministra. Señor presidente, para nosotros, les voy a dar las instrucciones a los congresistas después de mi intervención, me ha pedido el congresista Ochoa y la congresista Pariona. Presidente, para nosotros es fundamental ser conscientes de que hemos pasado, sí, una de las huelgas más fuertes en las últimas décadas y que si queremos realmente iniciar una nueva etapa, una etapa distinta, una etapa en la que tengamos cambios profundos en la educación y no solamente cambios cosméticos, es importante sacar algunas lecciones. Para nosotros, algunas de las primeras lecciones que hay que sacar es esta forma en la que se ha abordado la propia huelga. Que no haya un criterio único, ¿no es cierto?, desde el gobierno para tratar la relación y para atender al magisterio. Cuando por un lado se exigía que haya un liderazgo del Ministerio de Educación en este proceso de resolución de huelga, teníamos por otro a un Ministerio del Interior azuzando, ¿no es cierto?, esta campaña de estigmatización contra el magisterio, levantando cifras que hoy incluso se han cuestionado y que se ha visto que son bastante endebles, ¿no es cierto?, esta asociación de los maestros al padrón del Modadef que hasta ahora no se puede probar porque es falso. Tuvimos esa campaña porque es la vieja estrategia de estigmatización que se hace cuando se quiere desinflar una demanda legítima en nuestro país. La vieja estrategia de toda la vida que aquí se quiso aplicar. ¿Pero qué se logró con esa campaña? Se logró todo lo contrario a lo que se proponía. Se logró más bien darle fuerza a un magisterio porque lo que se les dijo es que su reclama no era legítima. Se polarizó innecesariamente a nuestro país, se puso de un lado a los maestros, a sus familias y a sus alumnos y de otro lado al Estado que supuestamente debió haberlos escuchado. Señor presidente, no podemos dejar que esta etapa pase sin una autocrítica, sin reconocer que esa no puede ser la manera de resolver huelgas en nuestro país en el futuro porque son un derecho constitucional y no podemos tratarlas de esa manera. Señor presidente, la segunda lección que nos parece importante rescatar es que se ha hablado mucho de la revalorización docente y nosotros estamos de acuerdo con ello, pero esa revalorización no puede pasar de manera aislada sin pensar la revalorización de la escuela pública. El maestro es parte de una comunidad educativa que tiene que mejorar de... Continúe, por favor, un minuto. Comunidad educativa que debe mejorar de manera integral junto con él. Se ha hablado perfectamente acá de cambios que tienen que darse en infraestructura, en inversión, en mayor presupuesto. Se ha hablado también de la meritocracia. Perfecto, nosotros estamos de acuerdo con que no se retroceda en la meritocracia. Pero ¿qué meritocracia hay, señor presidente, no es cierto?, en aplicar esta evaluación de desempeño tal y como está a un maestro mal pagado, a un maestro que es permanentemente maltratado y que está viviendo una precarización inmensa? Ahí no hay meritocracia. Los instrumentos de política educativa son herramientas, no son fines en sí mismos y pueden perfectamente discutirse en un país democrático, pueden evaluarse, pueden cambiarse. Para eso existe este Parlamento también, para aportar en ello. Entonces, que no se diga acá que la discusión sobre la evaluación es porque los maestros no quieren evaluarse, no quieren contribuir a la mejora de la educación. Eso es falso y acá hay imágenes que lo han demostrado y aquí nosotros vamos a apoyar que se den cambios positivos, no cambios para retroceder, pero cambios hacen falta y no hay que negarlo. Lo tercero, señor presidente, es que hay que reconocer que el país ha... Culmine, congresista. Un minuto. El país ha cambiado y hemos visto que ha estallado en nuestra cara una realidad que no hubiera sido posible visibilizar si esta huelga no se hubiera dado. Hoy algunos congresistas y algunos funcionarios del gobierno han denostado de la huelga. Han dicho, bueno, esta huelga que se ha dado, que ha generado un conjunto de impactos. Pero si esta huelga no se hubiera dado, señor presidente, probablemente no estuviéramos teniendo ese debate. Y los pocos buenos alcances y avances que se han generado no se hubieran dado. El que discutamos que se cumpla algo que ya estaba hace mucho tiempo en el Acuerdo Nacional. Este pacto que se logró en algún momento por el 6% del PBI y que nadie reclamaba que no se cumpliera. Si no hubiera sido porque los maestros salieron a marchar, no nos hubiéramos despertado y roto esa burbuja en la que estábamos viendo cómo la educación pública en nuestro país se deterioraba cada vez más y más. Entonces, señor presidente, aquí lo que estamos planteando por medio de este espacio de debate democrático es que se asuma la necesidad de un nuevo pacto por la educación. Un pacto que sea capaz de cumplir las promesas de largo plazo en la educación peruana, que tienen que darse... Ahora sí, congresista, ha tenido 5 minutos.
que tienen que darse, por supuesto, con las propuestas de corto plazo, pero propuestas de largo plazo también son necesarias. Y para eso, señor presidente, sí hace falta un cambio de actitud en el liderazgo del Ministerio de Educación. Hace falta que sea una institución que realmente pueda trascender las coyunturas y las personas. Una educación pública de calidad, gratuita, que promueva la igualdad entre los niños y las niñas, que promueva la interculturalidad realmente, que promueva un enfoque de derechos humanos y que sobre todo sea capaz de pensar que los aportes no van a venir únicamente de la cabeza de los técnicos, van a venir también de la cabeza, de la mente, del corazón, de los maestros, de las familias y de los niños. Muchas gracias. Gracias. Congresista Martorell tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Ha usado bastante más el tiempo incluso de interrupción. Congresista Martorell, usted le puede dar la interrupción al congresista Pariona y al congresista Ochoa, 1 minuto cada uno. ¿Usted está de acuerdo? Perfecto. Congresista Pariona, la primera interrupción, congresista Ochoa, la segunda interrupción. Sí, presidente, en 1 minuto. Muchas gracias, congresista. Colegas, yo considero, y creo que el bloque parlamentario Nuevo Perú también coincide en ello, necesitamos un ministerio que sea sensible a los problemas y a las demandas justas de los maestros. Necesitamos un ministerio con capacidad de diálogo. Hay una desconfianza totalmente ya generada en el magisterio y no se han resuelto los problemas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de los maestros de educación intercultural bilingüe que tienen una lista larga? La educación básica alternativa, la educación básica especial, maestros auxiliares, la deuda social, los maestros cesantes. Entonces sí necesitamos un ministerio sólido, firme, que tenga también independencia para decidir políticas públicas, para decidir sobre la política educativa. Meritocracia sí, pero con derechos laborales también. Y el acompañamiento a los maestros no solamente por celulares. Muchas gracias. La segunda interrupción.